Los límites y las posibilidades de cada saber residen así, en última instancia, en la existencia de otros saberes, y por eso solo pueden ser explorados y valorizados en la comparación con otros saberes. Cuanto menos un determinado saber conozca los límites de lo que conoce sobre los otros saberes, menos conoce sus propios límites y posibilidades. La comparación no es fácil, pero en ella reside la docta ignorancia adecuada a nuestro tiempo. Boaventura de Sousa Santos. Damos inicio a la primera sesión con el tema Las narrativas del caos y del orden. Cambio de paradigma civilizatorio, reorganización de comunidades más allá del mercado. Le damos la palabra a las compañeras que vienen de la comunidad de Cherán, Yunuen Torres y Guillermina Tapis. Ellas forman parte del Consejo de Jóvenes de la comunidad de Cherán. Cherán-Queri es el pueblo purépecha que logró la paz después de expulsar a los partidos políticos, la policía y el crimen organizado. Bienvenidas. Muy buenos días. Para nosotros representa un gusto esta mañana estar acá compartiendo un poco la voz del sentir de nuestra comunidad y pues estar también al lado de grandes pensadores que pues también hacen el aporte a nuestras luchas que tenemos y que también se reconoce mucho el apoyo que hemos tenido pues desde esa parte también que ha ayudado a fortalecer el proceso que como comunidad hemos tenido ya a lo largo casi de 6 años. Yo soy Yunuen Torres, como lo comentan, del Consejo de Jóvenes, acompañada de mi compañera Guillermina Tapia, quien es una comunera del barrio Tercero de Cherán, y pues les contamos brevemente, si esperamos la mayoría igual tenga un poco de conocimiento respecto al tema. Precisamente Cherán, Michoacán, es una comunidad ubicada en el corazón de la meseta purépecha, quien a partir de todos los problemas que sufríamos desde 2008, que se agudizaban cada vez más y que éramos sujetos a estar pues de alguna manera dirigidos por la parte del crimen organizado, por los cobros de piso, por secuestros, por levantones, por la extorsión, por la inseguridad que vivíamos, por no confiar en una policía que se tenía porque ni siquiera sabíamos quiénes la integraban, donde empezamos a recibir como mujeres amenazas también, donde había lemas como primero van sus bosques y luego las mujeres, y llegamos a un punto tal que el descaro contra nuestro bosque fue muy inminente. Nosotros con el coraje aún así no teníamos todavía ese valor de enfrentarlo porque éramos quienes estábamos un poco en esta desigualdad, ¿no? En nosotros no contar con armas para una defensa propia, más que nuestro propio cuerpo y sentir. Pero pues justo la historia comienza que la madrugada del 15 de abril, un grupo de mujeres son quienes se arman de valor y deciden poner un alto a todo lo que estaba pasando. A partir de ese momento nosotros como pueblo vivimos un reencuentro interno, una división que estaba también pues de algún lado promovida por la cuestión de los partidos políticos, de la supuesta democracia que se vive en México, ¿no? Cuando el momento que lo ejerces solo es cuando emites un voto y de ahí en adelante pues no se tiene una intervención directa en las decisiones que se están tomando por parte de quienes quedan. Entonces esa es la realidad y estábamos de la misma manera, las autoridades en ese momento estaban aliadas al crimen, estaban dando los permisos sin una consulta de la comunidad, entonces era una serie de problemas más fuerte tal vez de lo que podíamos ver solo de lo que estaba pasando con nuestros bosques, sino también era la situación real de la comunidad, donde tu palabra difícilmente tenía que ver en el caminar del pueblo, difícilmente se involucraba en una acción que determinara algo estable para la comunidad o donde sí te hicieran caso a las necesidades que se planteaban, es decir, jamás supimos de manera directa cómo terminaban nuestros recursos, cómo se hacían los gastos, cómo se distribuían ciertas cosas, nunca vimos tantas obras como lo vemos ahora con esta nueva forma que tenemos y que no es una nueva, sino es una
manera de retomar el conocimiento de nuestros abuelos para poder encaminarla y trabajar ahora, ¿no? Entonces, justo cuando empieza el movimiento, lo que se hace al interior del pueblo pues es sacudirnos un poco, empezar a pensar y decir, bueno, si las formas actuales que tenemos no nos sirven y si anteriormente nosotros como un pueblo indígena teníamos una organización que funcionaba, que había sido así a lo largo de muchos años y que ese conocimiento sigue estando en las personas mayores de nuestra comunidad, sigue compartiéndose a través de la oralidad y hay formas para rescatarla y para echarla a andar en nuestro momento actual. Entonces se hace eso, una recuperación de las formas que teníamos anteriormente, se adaptan a nuestro contexto real, porque tampoco es que volvamos definitivamente a todas las prácticas que tal vez no fueran lo más viables para un contexto viviendo en estos años. Entonces lo que se ha hecho pues es esto, salvar los elementos como una protección que va desde la comunidad, en donde sabemos quiénes integran parte ahora de no una policía, sino una ronda comunitaria, que es la que se encarga de velar nuestras entradas de la comunidad y la actividad al interior, crear consejos que están directamente pues encargados de la operatividad de toda la comunidad, de toda la cuestión de obras, cultura, en donde por supuesto también estamos adaptando las necesidades que se presentan día a día y que tal vez no contemplamos. Como comunidad empezamos a reorganizarnos, en ese 2011 se plantea un programa de desarrollo, digamos, un plan de trabajo a 30 años, el cual sigue siendo sujeto a cambios, depende de cómo se vayan presentando circunstancias al interior de la comunidad y cómo la misma comunidad decidimos resolverlo. Allá la cuestión de la participación en comunidad sigue siendo muy notoria, estamos organizados a través de asambleas y estas asambleas son las que tienen de manera directa la intervención para decidir una situación o no, es decir, a puerta cerrada en cada barrio hay asambleas, desde ahí se decide cuáles son las necesidades más importantes, cuáles son las prioridades, e independientemente de que haya una representación de la comunidad como estructura de gobierno, lo que se tiene que hacer caso es a la voz de la asamblea, porque es la base real de lo que estamos haciendo. A veces no nos dicen, ¿no les cansa tener asambleas cada semana de 6 horas y de repente pueden ser 2 o más? Pues no, porque creemos que es la base de nuestra organización lo que está permitiendo que al hacer una crítica y un diálogo en comunidad, las cosas puedan ir tornándose mejor, las decisiones que tengamos es lo que nos da, ¿no? Que cuando se determina una cosa, si el respaldo es la asamblea, nos equivocamos como asamblea y como comunidad, no como una parte que está en la representación del gobierno. Entonces para nosotros eso es lo más importante, que la participación de todos sea y que sea efectiva. En este caso a mí me toca formar en esta segunda administración parte del Consejo de Jóvenes, que también era como una deuda que la comunidad desde el movimiento tenía con la parte de los jóvenes, porque en ese primer momento tomamos el papel de la comunicación al interior de la comunidad y después al exterior, ¿no? Cómo se bajaba la información o cómo se iba proyectando lo que la comunidad estaba trabajando. Entonces, bajo el análisis de la misma asamblea dicen, bueno, no se ha tomado la parte de los jóvenes y de las mujeres, quienes tienen un papel relevante en el movimiento, es hora de que se haga. Se hace, se aprueba por las personas mayores, sobre todo son quienes defienden el punto de que, bueno, pues en este momento estamos nosotros, le estamos echando las ganas porque hemos visto lo que la comunidad está haciendo, pero ¿quiénes van a tomar las riendas cuando a nosotros se nos acaben las fuerzas? ¿Quiénes le van a tomar el mismo interés y el mismo amor para continuar un proyecto que está costando, pero pues nosotros vemos que sigue caminando? Pues los jóvenes. Y la parte del reconocimiento a la mujer como quien se animó a poner un alto al sistema que teníamos, al modo que teníamos, al miedo, cómo convertir el miedo en una herramienta para enfrentar a esta parte, y cómo ahora actualmente lo que nos está sirviendo es la memoria. Tenemos también por acá con la compañera pues una fogata, como nuestra comunidad nos le enseña, en donde precisamente la llamamos fogata Quextitan,
que es como la parte de la memoria viva, porque nosotros creemos que al recuperar los saberes, los conocimientos de nuestra comunidad, como no solo los dejamos en una parte de una entrevista o un material que se guarde, sino cómo lo podemos difundir de manera inmediata y de tal manera que esa información pueda servirnos para continuar con la labor como comunidad que tenemos. Han sido 6 años casi, están todos invitados, por cierto, el 15 de abril cumplimos 6 años del movimiento y pues nos da gusto porque hemos llegado también a un momento donde tenemos ciertos avances muy concretos, firmes, pero también como comunidad reconocemos que nos hacen falta muchos otros, ¿no? Y que estas partes que a veces van quedando como no cuadrando mucho con la situación actual, pues de qué manera trabajamos. A la fecha no sabemos en la cuestión de la aplicación de la ley, nuestra ronda hasta qué apertura tiene, qué capacidad tendríamos, cómo es nuestra relación con la zona que se encarga de esta parte de aplicar la ley. Al interior del pueblo lo tenemos muy claro, pero ahí cómo lo hacemos. Ahorita tenemos una situación en la comunidad que ya va tornándose al manejo del bosque, porque quieras o no, pues también la comunidad requiere de hacer un uso de la madera, entonces son situaciones que llegan a la comunidad, pero que se atienden por la comunidad y sentimos que es la gran diferencia, ¿no? De lo que acá dicen, cómo participamos, cómo se hace una participación ciudadana, cómo intervienes en las decisiones, pues yo siento que en la comunidad lo vemos muy claro, porque ahí sí es tomada la voz de la comunidad entera, de quien sea que asista a la asamblea, tiene el derecho a participar, a que la participación se tome en cuenta y para de esa manera poder ir resolviendo situaciones que se van enfrentando en el camino. Por supuesto también decir que la parte de la ley no la hemos dejado, digamos, afortunadamente tenemos a un alumno del señor Boaventura, Orlando, y su cuerpo de abogados, el colectivo Emancipaciones, quienes han sido acompañantes de este proceso y no nos han dejado, ¿no? Que ellos interpretan lo que nosotros queremos hacer y ellos lo convierten en esta parte de propuestas para ayudarnos y decir, nosotros como municipio no nos alejamos del marco de la ley, pero sí queremos una forma de decisión desde el interior de la comunidad. Es por eso que ganamos nuestra libre determinación, pero en ningún momento nos alejamos de las obligaciones, digamos, de alguna manera del Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad aún de decirle adiós a todos estos programas asistenciales que tenemos, de ver cómo somos realmente sustentables al interior de la comunidad, pero que sin embargo son caminos que se están abriendo, son procesos que se están abriendo y que pues sigue caminando, ¿no? Entonces es solamente una exigencia, es solamente hacer valer lo que dice la Constitución, lo que dicen otros tratados internacionales para con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, pero es eso, estamos dentro del marco de la ley, pero decidiendo desde nosotros cómo se aplican los recursos, cómo se hacen las decisiones al interior, cómo se aplican sanciones, cómo allá sí hay revocación de mandato, aunque nosotros estamos en calidad de servidores para la comunidad, no con un salario como tal, es una compensación, pero también si en cierto momento tú no estás cumpliendo con las obligaciones que la comunidad te ha encomendado, pues acá sí es efectivo el vas para afuera. O sea, bajo ciertas circunstancias es como, bueno, entonces en esta parte vas para afuera, ¿no? Entonces sí lo sentimos como hasta más real en el proceso que nosotros estamos llevando y pues Guille, te paso para que hables de lo de bienes comunales. Es que Guille sabe más de bienes comunales. Buenos días. De la misma manera agradezco la invitación y más que agradecer, pues creo que me siento contenta de por primera vez conocer esta universidad. Ya la había escuchado muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí. Y pues se escucha bien bonito todo lo que platica Yuni
hasta ahorita creo que no había puesto tanta atención en todo lo que mis compañeros expresaban, pero ahorita escuchando a Yuni digo, híjole, se escucha hermoso, pero nos ha costado. Nos ha costado bastante, compañeros que no sabemos dónde están, nos han costado vidas y pues nos ha costado esta parte de revelarnos hacia nuestro estado, de que en un momento, por ahí hace poquito nos dijeron crecidos, nuestro gobernador nos dice es una comunidad que se siente alzada, que la gente de afuera la ha hecho crecer por el simple hecho de haberle peleado de manera legal esa parte que a nosotros nos correspondía como comunidad indígena. Y pues nos ofende. La verdad, yo en lo particular me sentí ofendida cuando miré ese reportaje y dije, crecidos no. Simplemente llegó el momento en que muchas de las comunidades indígenas decimos, queremos que se nos respete nuestra manera de organizarnos. Ya no queremos que nadie nos venga como a decirnos quién nos va a dirigir. Y también escuchando varios reportajes de que se dice vamos a cheranizar México, estoy en desacuerdo con eso, porque no se trata de cheranizar México, se trata de que cada comunidad o que a cada comunidad se le respete su forma de organizar. Que si Cherán peleó su manera de organizarse, su manera de que se le respetaran sus bosques, de que se le respetara esa parte que nos da vida, eso no quiere decir que todo México tiene que hacer lo que Cherán está haciendo, sino que todo México y todas las comunidades que integran México tienen que hacer respetar su manera de organizarse. No podemos, siempre digo que estoy en desacuerdo con esa frase porque no podemos estar copiando lo que hace una comunidad para la otra. Y lo vemos con nuestras comunidades cercanas que también ahorita están en pie de lucha porque dicen, a nosotros se nos asigna un presupuesto que no se nos respeta. Podemos a lo mejor, como Cherán, puede extenderles la mano en apoyo a esa lucha que están haciendo, pero en ningún momento podemos ir y decir, ustedes tienen que hacer lo que Cherán hizo, porque no somos iguales, pertenecemos a una comunidad indígena, pero nunca seremos iguales. Entonces, esta parte que Yuni dice, el miedo nos hizo enfrentar a todo ese crimen organizado que estaba disfrazado por un presidente municipal o por un comisariado de bienes comunales. Ahorita tenemos la verdad, un fuerte conflicto dentro de la comunidad y lo digo así porque también es reconocer que no todo es decir, Cherán está excelente, Cherán pues por su estructura, ahí no pasa nada. Tenemos que reconocer que ahorita, si bien a nivel nacional, si lo queremos ver así, ganamos esa parte de la autodeterminación, pero creo que al interior es lo más fuerte. ¿Por qué? Ahorita tenemos un conflicto, como les comentaba, y precisamente es en relación al bosque. ¿Cómo vamos a aprovechar nuestro bosque las personas del interior?
y que sabemos que si al interior comenzamos a permitir que nos derriben el bosque, se van a empezar a involucrar la gente de fuera, porque la gente de fuera nada más nos está observando en qué momentos vamos a subir a derribar nuestros árboles para ellos también entrar. Y solo están haciendo eso, observándonos. Entonces, ahorita estamos haciendo como una especie de reglamento para ver cómo vamos a aprovechar todo ese bosque, desde la más mínima plantita hasta ese árbol, que todavía contamos con árboles que tengan 30, 40 o hasta 100 años. No nos los alcanzaron a destruir todos, pero ahí están. Y esos pocos árboles que nos quedan son los que nos permiten seguir luchando por ellos y no derribarlos nada más porque, pues tengo una necesidad de como decía el crimen, ¿no? Este bosque es mío y sin saber hacia dónde, y nunca supimos hacia dónde se fue toda esa madera. Entonces, la otra parte que para nosotros, como ya comentaba mi compañera, la otra parte que para nosotros a 6 años es así como reflexionar hasta dónde hemos llegado, qué hemos logrado en realidad hacer y qué nos falta por hacer y qué tenemos que iniciar a hacer. Entonces, también pues nos peleamos un poquito con la academia, porque como que muchos investigadores han llegado y nos dicen, es que ¿por qué no le hacen de esta manera, así como que fuera una receta? Y nosotros decimos no, porque la comunidad se mueve a otro ritmo, la comunidad tiene que avanzar, pero al paso de aquellas personas que son sabias. Y tan es así que es como que el enfrentamiento de nuestras personas mayores con los que somos más jóvenes, en el sentido de que los más jóvenes pues accionamos y decimos, no, pues es que el reglamento se tiene que hacer de esta manera y vamos a permitir que se bajen a lo mejor 2 árboles por semana, y de esos 2 árboles se van a sacar tanta madera para tantos carpinteros. Y la gente mayor nos dice, no, aquí tiene que haber una comisión que vaya, suba al bosque, revise cuál es el árbol que ya tiene la edad suficiente para ser derribado. Y que ese árbol no nada más tenga que satisfacer a lo mejor la necesidad de una familia, sino que tenga que satisfacer la necesidad de diferentes sectores. Entonces, así como que es lo que luego hace bonito las asambleas cansadas, porque ahorita llevamos más de un mes en 2 sesiones por semana y no hemos logrado establecer la parte inicial de ese reglamento. Solo hemos estado como escuchando experiencias de cómo antes se trabajaba el bosque, cómo antes se trabajaba esa parte de la resina, cómo antes se trabajaba esa parte de todas las plantas medicinales que tenemos, pero que no se diera un desabasto, porque lo estamos viviendo. A lo mejor muchos de los que están aquí han visitado Cherán, conocen el nuriten, y esa planta, pues la como vemos mucha, pues decimos, pues vamos y cortamos, pero no nos encargamos de reproducirla. Entonces, como que es ese, a pesar de todo lo bonito que les platicó Yuni, es esa otra parte que todavía no hemos sabido controlar al interior de la comunidad y que lo aceptamos. Entonces, sí hay muchas cosas bonitas, pero también nos falta mucho. Entonces, los jóvenes, de todo lo que hemos aprendido, ahorita aplicándolo en la comunidad, lo estamos desaprendiendo. Para comenzar, lo que nuestros grandes abuelos, grandes abuelas nos han enseñado, y que creo que eso jamás lo aprenderemos en la escuela. Con respecto a las mujeres,
hemos visto pues muchos videos de Cherán y que las mujeres son las valientes y que las mujeres… Y yo a veces me pregunto y digo, eso solo es discurso, porque las mujeres en Cherán en realidad todavía no hemos sido reconocidas. Las mujeres en Cherán todavía somos violentadas. Las mujeres en Cherán todavía somos calladas. Agradecemos a las compañeras de Cherán por compartir con nosotros su experiencia. Se modificó un poco el orden de las intervenciones de la mesa. Le vamos a dar la palabra a João César de Castro Rocha. Él es profesor de literatura comparada en la Universidad de Río de Janeiro. Actualmente es presidente de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada. Buen día. Yo quiero inicialmente agradecer a Carlos y a todo su fantástico equipo acá de la Ibero por una organización tan perfecta y sobre todo por la producción de un libro de arte. Es una antología poética del querido Boaventura de Souza Santos. Quiero decirles también de mi gusto de escuchar, aprender con las compañeras y seguramente voy a aprender con el compañero. Me encantó escucharte, si puedo tutearte, Guillermina, ahora cuando dijiste que es siempre importante señalar que además de las cosas bonitas, siempre tenemos mucho que aprender y avanzar. Eso creo que dicho en una universidad es fundamental y es muy importante, porque a veces nosotros académicos solo nos concentramos en las cosas bonitas y nos olvidamos de aprender. Me gustó muchísimo escuchar lo que dijiste. Yo les voy a leer un texto. Creo que es la forma más correcta de no punirles excesivamente con mi portuñol. El texto es una reflexión sobre la poética y el pensamiento crítico de Boaventura. Y quiero decir también, y creo que digo eso en nombre de todos nosotros, el privilegio que es tener la oportunidad de dialogar con el poeta y pensador Boaventura de Souza Santos. Empieza entonces. En los versos finales de Contra las Ruínas, Boaventura de Souza Santos nos advierte: no nací en Italia, no tengo miedo de las ruinas. En nuestro conversatorio de esta mañana, quiero acompañar la lección del poeta con el propósito de ofrecer una reflexión crítica acerca de uno de los ensayos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. En una afirmación fuerte, Theodor Adorno, en su libro Crítica de la Cultura y Sociedad, proclamó que después de Auschwitz, escribir un poema es una barbarie. Subrayar la imposibilidad de la poesía es coherente con la estética negativa adorniana y con su programa de resistencia al mundo administrado, como la Escuela de Frankfurt conceptualizó las estructuras de dominación omnipresentes después de la Segunda Guerra Mundial. Gesto similar se encuentra en el Gran Rechazo de Herbert Marcuse en su análisis de nombre unidimensional. Todos acá conocemos muy bien esos textos, por ello me limito a esas indicaciones generales. La hipótesis que les propongo es que el pensamiento de Boaventura de Souza Santos nos autoriza, o mejor, nos convoca a poner en tela de juicio la afirmación célebre de Adorno. Las colonias latinoamericanas fueron formadas a través de una compleja triangulación, pues ellas eran para Portugal o España lo que los países ibéricos eran para las demás potencias europeas. España y Portugal, como Boaventura propuso, constituyeron improbables imperios semiperiféricos. Souza Santos echó mano de los personajes de La Tempestad de William Shakespeare para caracterizar a los imperios semiperiféricos. Detengámonos entonces en el análisis que hace del colonialismo ibérico.
Su rasgo más típico es una ambigüedad radical acerca de las relaciones de poder. Por un lado, ocurre un inquietante déficit de colonización que definió su perfil en los siglos XVI y XVII, una vez que el imperio portugués no disponía de condiciones materiales, ni siquiera de hombres, para llevar a cabo la tarea de organización y de control de sus vastas posesiones ultramarinas. Por otro, y como consecuencia de lo anterior, las colonias sufrieron un exceso de colonización compensatorio, cuya forma particular determinó, y yo cito Boaventura, que las colonias portuguesas fueron sometidas a una colonización doble, la de Portugal e indirectamente la colonización de los países centrales, especialmente Inglaterra, a los cuales Portugal era dependiente, muchas veces como si el imperio fuera una colonia. De ahí el doble rostro del colonialismo ibérico: imperio intransigente en relación con las colonias, semi-periferia tímida en los conciertos europeos. Ese peculiar colonizador compuso la compleja imagen, cito una vez más, de un próspero portugués, oscilando entre próspero y calibán. Eso es, un próspero calibanizado, cuya metonimia es la noción propuesta por Boaventura de interidentidad, pues este tipo de identidad solo puede afirmarse a través de la otredad. El yo acá solo se determina a partir de la centralidad del otro. Próspero calibanizado, el colonizador portugués. Ya el colonizado es, propongamos, un calibán caníbal que sabe apropiarse de la lengua y de los valores que le fueron impuestos violentamente. Permítame ahora, Boaventura, una pequeña digresión. Recordemos en ese contexto los acontecimientos en el Congo en el siglo XIX, cuya violencia y barbarie inspiraron reportes de denuncia que tuvieron un gran impacto en la época y que sería muy interesante rescatar para la discusión de la globalización contemporánea. Además, estos acontecimientos inspiraron el tema de la obra maestra de Joseph Conrad, Heart of Darkness. Más importante que llamar la atención para el contenido de la intriga, lo que generalmente se hace, es observar la estructura formal de la narrativa, que propicia una reflexión crítica acerca de la afirmación de Adorno: ya no se puede escribir poesía después de Auschwitz, y sobre todo nos ubica en el corazón de la poética de Boaventura. El corazón de las tinieblas empieza con un narrador que pretende ser neutral. Él deliberadamente se limita a introducir al lector al escenario de la trama, un bergantín anclado en el río Támesis. Entonces emerge de la nada la voz de Charles Marlowe, anunciando un paralelo sorprendente, pero decisivo, entre la ciudad cosmopolita de Londres y los lejanos puertos de donde vinieron los marineros. Y este también, dijo Marlowe de repente, ha sido uno de los oscuros lugares de la tierra. Eso es, la Londres victoriana, con todos sus códigos de comportamiento y adecuación, también había sido un puerto donde dominaba la violencia. La reacción de los oyentes es reveladora. Su observación no pareció sorprendente en absoluto. Era lo propio de Marlowe. Fue aceptada en silencio. Nadie se molestó, ni siquiera en gruñir. A partir de este punto en la novela, Marlowe es el verdadero narrador de la historia, empezando a contar a los marineros su desquiciada experiencia de travesía del río Congo, así como la búsqueda y por fin el encuentro con el enigmático personaje Kurtz, cuyas últimas palabras, el horror, son una síntesis de la presencia europea en todo el mundo.
Quando Marlowe termina de contar su relato, el primer narrador vuelve y concluye la novela apaciguando al lector. Destaca-se el punto más relevante, la estructura formal de El corazón de las tinieblas. Esta estructura formal sugiere que en Europa, y diríamos hoy en Estados Unidos, el horror solo podía ser experimentado a través de una serie de filtros. Por ello, el cuento de Marlowe es mediado por el narrador que sintomáticamente enmarca su relato. El Bergantín, anclado en el Támesis, es una pequeña isla de horror temporal, espacialmente contenido en el puerto. Y aquí el contenido del relato de Marlowe no debe transbordar el puerto, contagiando la ciudad victoriana. No olvidemos entonces que los marineros no llegaron a desembarcar. Ese detalle narrativo ilumina un aspecto decisivo de la traumática dimensión del periodo nazista para los europeos. Además del puro horror delante de los crímenes cometidos y que en ninguna circunstancia estamos cuestionando, ahora el horror europeo no se manifestó fuera de las fronteras del continente, sino en su centro mismo. He aquí lo que no se quiso nunca mirar con los ojos bien abiertos. Es como si los marineros de Conrad hubiesen desembarcado en Londres, diseminando la presencia de la violencia que se mantuvo cuidadosamente oculta en el escenario europeo, y diríamos hoy en Estados Unidos. En Los Pasos Perdidos, la novela propiamente filosófica de Alejo Carpentier, el narrador todo lo aclara al referirse a los campos de concentración, señalando la paradoja que desde siempre contaminó el ideal alemán de la Bildung. Dice el narrador: lo nuevo aquí, lo inédito, lo moderno, era aquel antro de horror, aquella cancillería del horror. A 2 pasos de aquí, una humanidad sensible y cultivada, sin hacer caso del humo abyecto de ciertas chimeneas, por la que habían brotado un poco antes plegarias aulladas en Yiddish. Essa humanidade sensível e cultivada seguia colecionando sellos, estudando as glórias da raça, tocando pequeñas músicas nocturnas de Mozart, leyendo La Sirenita de Andersen a sus niños. La experiencia histórica latinoamericana, al revés, nunca pudo ocultar la proliferación de fosas, desgraciadamente ni siempre clandestinas, que hasta hoy sigue dominando el paisaje político y social de nuestros países. Hay una provocadora obra de un artista plástico brasileño contemporáneo que vale la pena mencionar. Pienso en Misiones, cómo construir catedrales, de Cildo Meireles. Esta obra juega un rol similar en el proceso de desvelamiento de la violencia no solo estructural, sino visible, palpable, que constituyó y constituye nuestras sociedades. En su obra, el proyecto evangelizador colonial conoce una traducción deliberadamente salvaje. La instalación es compuesta por un cuadrado que relaciona críticamente cielo y tierra, divino y profano, religioso y económico. El artista logra un impacto tremendo componiendo una geometría del horror latinoamericano. El cielo de la instalación es hecho de huesos humanos y su suelo es compuesto por un auténtico espejo de monedas. Se trata de una brutal síntesis visual de los siglos de colonización y a la vez una provocación. En el caso latinoamericano, propongo, leyendo la poesía de Boaventura de Souza Santos, la poesía sigue siendo, la poesía no solo sigue siendo posible, sino que se revela imprescindible. La obra poética de Boaventura me ayudará a desarrollar esta idea. Y al fin y al cabo, ¿no será la poesía
una forma propia de sentir, pensar, una forma propia de corazonar. No quiero naturalmente incurrir en la imperdonable ligereza de relativizar cualquier trauma histórico. La posición de Adorno es muy comprensible en su lugar de enunciación y tuvo una importancia fundamental en el contexto de la reconstrucción alemana, cuando lo que estaba en juego era precisamente borrar de la memoria social, de la memoria colectiva, los crímenes recientes. Sin embargo, insisto que en nuestra circunstancia sigue siendo fundamental poner en palabras el horror de la desigualdad violenta, conferir visibilidad a los hechos brutales de la violencia cotidiana, que en Latinoamérica no conoce una fecha emblemática, sino más bien se disemina en todos los siglos de su historia y en todos los niveles de la sociedad. Y eso desde sus comienzos, con las invasiones española y portuguesa, y el consecuente genocidio de enteras poblaciones originarias. Genocidio acompañado, como señala Boaventura, del epistemicidio de visiones alternativas de mundos. No se trata, claro está, de apostar en una noción anacrónica de poesía, como si el concepto de Walter Benjamin de aura se hubiese misteriosamente mantenido vigente. El arte latinoamericano, el arte no hegemónico, siempre fue, si me permiten el neologismo, desauratizado. Y de esta desauratización viene toda su fuerza y potencia. Pienso al revés en la noción propia de la visión poética de Boaventura, encapsulada en el desfacio de escritura incapaz. Leo: la escritura incapaz no es poesía ni es prosa, no es pintura ni escultura, ni arquitectura, es un arte incapaz. No se sostiene ni se completa por sí misma, abre espacios para las manifestaciones artísticas de los otros, sean artistas legales o indocumentados, formales o informales, oficiales o no oficiales. Escritura incapaz porque en sí misma está estructuralmente incompleta. No obstante, aquí la incompletud no es sinónimo de incapacidad de la escritura en el sentido usual, sino más bien designa, convoca un acto determinado. La noción se esclarece enseguida. Cito: la escritura incapaz es una escritura de títulos. Los objetos de arte a que se refiere no existen. Es tarea de los lectores hacerla existir. Eso es, la interidentidad del próspero calibanizado y del caníbal favorece la escritura incapaz, pues en los dos casos el otro se vuelve protagónico. Sobre todo la relación entre el yo y el otro, todos los otros posibles, la relación se convierte en modelo de una poética más general, una poética de un mundo otro, en el cual los versos del poeta adquieren un nuevo sentido. Concluyo entonces con la primera y la última estrofas de Lección de Historia. Los antepasados ganaron y perdieron las tierras traseras del imperio. Las copias de memorias serias fueron arrojadas en el mapa fuerte, disfrazadas de fronteras. Heredaron una historia superior, hecha de otras a granel. Dice un dicho deshecho: cada quien cuenta las que sabe, sin nunca saber las propias. Vale decir, según el poeta pensador Boaventura de Sousa Santos, cuando seamos todos hablantes de la lengua incapaz, entonces la emergencia de otros mundos ya no será más una utopía. Gracias. A continuación damos la palabra a Gustavo Esteva. Él viene de la Universidad de la Tierra de Oaxaca.
Sus reflexiones las establece en torno a propuestas de una democracia radical, las alternativas y crítica al desarrollo, un nuevo ecologismo, la autogestión comunitaria, la interculturalidad, el movimiento zapatista, entre otros. Es para mí un gran honor y un gran placer poder estar en este coloquio que, como dice Boaventura, es básicamente un diálogo de afectos, mucho más que de razones frías. En el mundo en que me muevo, un mundo de campesinos, pueblos indios, marginales urbanos en Oaxaca, han estado pasando ya por algunos años una serie de cosas que no encajan ni fácil ni difícilmente en el marco mental dominante, en el marco moderno, capitalista, democrático, patriarcal. Pero no encajan en ningún otro marco tampoco, no tenemos aún un marco que nos permita entender eso que está pasando. A veces sentimos que, como diría Boaventura, estamos en la reinvención de la emancipación social, pero es una expresión que tampoco encaja bien en ese mundo, que tampoco viene de ese mundo, que viene de otro. Y estas son un poco las inquietudes que quiero compartir. En ese mundo, recientemente, que hemos estado establecidos en la condición doble de explotados y excluidos, hemos adquirido recientemente otra condición adicional, que es la de ser prescindibles. Pertenecemos a ese mundo de millones de los que puede prescindir el capital, que de hecho lo mejor que podíamos hacer para el capital es desaparecer. Y esto nos coloca muy claramente en un momento de peligro. Esta es la circunstancia de peligro en la que hoy estamos. Estamos viendo, sí, el declive del capitalismo, el declive en que se agota, ha llegado al fin de su función histórica, la perpetua transformación de trabajo en capital y de capital en trabajo, es decir, el consumo productivo de trabajo y la valoración del capital. Sí, vemos que se agota, vemos que se acaba, pero esto no es buena noticia, porque lo que está pasando es que en este agotamiento pasa de ser un modo de producción a ser un modo de despojo, un despojo agresivo, un despojo violento. Y en esta condición estamos directamente colocados en su camino. El capitalismo había visto el Estado-Nación como la arena privilegiada para su expansión. Actualmente, en su lógica actual, se le convierte en obstáculo. La democracia era su forma política, no su forma antagónica. Utilizaba la democracia para su funcionamiento, pero en este momento se le convierte en una camisa de fuerza. Entonces este capital en su declive está entregado a la disolución del Estado-Nación y de la democracia simultáneamente, y esto aumenta los peligros de la circunstancia. Y lo moderno, la modernidad, era ese proyecto social basado en la física de Newton, el reduccionismo cartesiano, el Estado-Nación de Thomas Hobbes, el capitalismo mundial. Lo que estamos viendo en los modernos que se nos acercan, con los que lidiamos, con los que trabajamos cotidianamente, vemos en los modernos un estado de confusión, porque de pronto ya no pueden confiar en las verdades que hasta hace muy poco tiempo eran los pilares que sostenían su vida, y esta confusión, este estado de desorientación, de anomia, porque no han logrado encontrar otro sistema unitario de referencia, se convierte con enorme frecuencia en fundamentalismo, y un fundamentalismo peligroso. Aunque claro, se abre también la posibilidad que de pronto descubran que existe una pluralidad democrática de verdades. Estamos viendo con una gran preocupación qué cosa pasa con eso que llamábamos democracia. El lodo es esa materia peculiar en que no es posible ya distinguir qué cosa es la tierra y qué cosa es el agua, es la mezcla de los dos. Vivimos hoy muy claramente en México en un lodo, porque es imposible trazar una línea que establezca la diferencia entre el mundo del crimen y el mundo de las instituciones. Como diría Boaventura, la democracia se ha convertido en una farsa cruel. El gobernador actual de Oaxaca hereda de su padre esa posición con los votos del 12% de los electores. Eso es la democracia hoy en Oaxaca.
Y desde luego lo que vemos como parte central de ese momento de peligro es que finalmente los 5,000 años de historia patriarcal muestran la verdadera naturaleza del patriarcado, que se define muy claramente como odio a la vida. Y así cae el capitalismo, la modernidad y el patriarcado en una ola inmensa de violencia en cuyo camino estamos nosotros y donde se ve en todo eso su naturaleza racista y sexista. Padecimos por muchos años el dogma del progreso, que en nuestro caso tenía la forma de la empresa del desarrollo, y hoy vemos que por una parte los desarrollistas públicos ya no tienen presupuestos y los desarrollistas privados ya no tienen interés en nada que se parezca a lo que fue durante 50 años el desarrollo. Están dedicados, están entregados claramente a encontrar las formas del despojo y la extracción. Quisiera poner algunos ejemplos en nuestra mesa de reflexión, en estas formas de diálogo, de lo que están haciendo desde ese mundo, esas cosas que están pasando, que no encajan en las definiciones habituales. En Oaxaca, 85% de la tierra y 100% de los bosques son de propiedad comunal. Están en manos de las comunidades, les pertenecen, son sus territorios. Pero como hay una ley que permite ahora transformar esas tierras comunales en propiedades privadas, se han entregado ya en concesiones a 50 años 40% del territorio de Oaxaca a estas corporaciones privadas nacionales y transnacionales. El Estado no ha podido limpiar de gente esos territorios, que es su obligación, para entregarlos a los concesionarios, porque la gente ha resistido y en Oaxaca estamos claramente en la defensa del territorio. Pero se presentan circunstancias muy especiales, muy agudas, porque aun cuando defendamos el territorio, nos saquean el agua. Hay mineras que están en los márgenes de nuestros territorios y que desde el subsuelo nos están extrayendo el agua de la cual vivimos. Hay una organización prodigiosa, una organización muy notable de autoridades comunales agrarias en el Valle de Ocotlán, que agrupan a 20 municipios, que por una parte han seguido todos los procedimientos jurídicos imaginables, le han ganado varias batallas legales a las autoridades federales y estatales, agotan y llevan hasta el final esos procedimientos jurídicos. Han utilizado todas las formas de la protesta política, pero al mismo tiempo se pusieron a la obra y juntando unas tradiciones ancestrales con técnicas contemporáneas, se pusieron a inyectar agua de lluvia en los acuíferos en lugar de quitársela. Y en los últimos 4 años lograron ya elevar 5 metros los mantos acuíferos de toda su región. Están tomando en sus manos una relación con el agua que es una relación distinta. Y en el mismo sentido, como el agua se convierte en una cosa central, hace poco más de 10 años, las gentes de los valles centrales de Oaxaca inventaron la posibilidad de crear una cosa que le llamaron el Foro Oaxaqueño del Agua, donde se plantearon que todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y todos los sectores de la sociedad oaxaqueña se ocuparan juntos de la cuestión del agua. Era una cuestión común, era una cuestión que afectaba a todos. Fue muy difícil inventar ese foro. Los abogados tardaron 2 años en resolver el predicamento que les pusimos porque tenían que revolver el derecho público con el privado. Fue aún más difícil políticamente juntar a todo el mundo en ese foro, pero finalmente el foro se echó a andar. El primer día que pusimos en marcha el foro, llegó el presidente de la Comisión Nacional del Agua, muy contento, muy satisfecho, llegó claramente a felicitarnos, a decirnos que era magnífico lo que habíamos hecho, que efectivamente esa era la manera de enfrentar el gran problema de escasez del agua y que como estábamos todos, era el momento adecuado para que pusiéramos un precio adecuado al agua, que era la mejor forma de conseguir que la gente cuidara el agua. Y un señorcito de una comunidad levantó discretamente su dedo y dijo: señor, con todo respeto, pero ¿cómo le vamos a poner precio al agua, que es un bien sagrado, que es una bendición? Y el presidente de la Comisión del Agua se llevó las manos a la cabeza y: compañero, por favor, no nos traigas de nuevo a la edad de piedra, estamos en el siglo XXI, entiende,
todo es mercancía, somos mercancía, tú eres mercancía, yo soy mercancía, ¿cómo diablos no vamos a ponerle precio al agua? Así empezó nuestra discusión, así empezó nuestro diálogo. Es una historia larga, complicadísima, no la voy a contar, pero el hecho es que 10 años después, con inmensas complicaciones políticas, técnicas, filosóficas, tenemos un documento común suscrito por todos que las autoridades tratan de violar constantemente, que es un acuerdo formal establecido y que se llama un plan común para un bien común. En toda la inmensa cuenca de los valles centrales estamos todos viendo cómo de alguna manera nos concertamos, a pesar de intereses muy contrapuestos, en el cuidado del agua. El área de la salud es en Oaxaca una zona de desastre. Hace apenas mes y medio, en el principal hospital público de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, no hubo alimentos ni algodón. Las familias tenían que traer la comida para los pacientes y para los internos y también llevar paquetes de algodón para los heridos. Cada 2 meses en Oaxaca recibimos la información de que una señora tuvo a su hijo en el patio de la clínica porque el doctor que la acababa de revisar la mandó a su casa diciendo que todavía no era el tiempo y tuvo a su hijo media hora después de ser revisada por el médico. Este es más o menos el estado de cosas, el estado del sistema de salud en Oaxaca. En todas partes del mundo, todo el tiempo, a pesar de hostigamiento y persecución, siguió habiendo parteras y yerberas y hueseras y siguió habiendo siempre el recurso de la gente de algunos remedios tradicionales. Pero lo que creo que está pasando en Oaxaca tiene un sentido diferente. No es simplemente que la gente recurra a estos remedios tradicionales que ha tenido siempre. Es que además de que esto está ocurriendo, además de que estamos hablando de pronto en nuestras reuniones de sanar de la salud, de lograr organizar y concertar la rebelión contra la dictadura médica en que los médicos asumieron el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que se produce lo que Boaventura llamaría una auténtica ecología de saberes, en que de pronto tenemos juntos en un diálogo respetuoso, combinándose todos los distintos saberes médicos de una amplísima variedad de tradiciones que incluyen el uso de rayos X o ultrasonidos y la visión de los curanderos, y que se sabe en la discusión y que el sólido doctor alopático dice, no, eso del susto debe trazarse como susto, no como estrés postraumático, esa es otra cosa, no debemos tratarlo de esta manera. Pero el curandero puede también recurrir sin ninguna dificultad al uso de antibióticos o de la lectura del ultrasonido. Estamos hablando de una ecología de saberes en funcionamiento real con una multitud de nociones de qué cosa es estar sano. No hay la dominación de una visión de la salud sobre las otras. Y si la salud es zona de desastre, la educación está peor. Hay niños que salen del 6º año de primaria y que no son capaces de leer el diploma que se les está entregando. Pero la cosa es más profunda que eso. Oaxaca, ustedes saben, es el único estado de México en que la mayoría de la población es indígena. El Foro Estatal Indígena de Oaxaca, que se articula en los 16 pueblos indios de ahí, presentan periódicamente sus puntos de vista. En 1997 declararon la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios. Recogían así claramente una verdad histórica. En todo el continente americano se aplica ese principio espeluznante que dice hay que matar al indio para salvar al hombre, y eso hay que hacerlo mediante la educación. Para eso es el sistema educativo mexicano, desde que se creó a mediados del siglo XIX hasta hoy, para destruir al indio en nombre de un nombre que nadie puede definir. Muchas comunidades indígenas, después de esta declaración que fue fruto de un largo debate, cerraron las escuelas y corrieron a los maestros. ¿Se imaginan ustedes el escándalo? Primera plana en los periódicos. Estos bárbaros condenan a sus hijos a la ignorancia, esto no puede ser la autonomía, tenemos que detenerlos. Era realmente un escándalo.
pero hubo mucha presión, algunas comunidades persistieron y seguían viviendo sin escuelas, y un buen antropólogo quiso finalmente darle una lección a los padres. Y organizó una colección de pruebas que permitieran comparar a niños que iban a la escuela con los que no iban. Para su sorpresa y la de mucha gente, los que no iban estaban mucho mejor en todo, en leer, escribir, historia o geografía, con una excepción: ellos no sabían cantar el himno nacional como hacían los que sí iban a la escuela. Estaban muy contentas estas comunidades de sus magníficos resultados, viendo que sus chicos aprendían cosas que tenían sentido en la vida comunal, en la supervivencia de la comunidad, aprendiendo las cosas que eran útiles para vivir y que además aprendían bien cosas que eran útiles para la sociedad de afuera. Pero se preocuparon, manifestaron la preocupación de que si los jóvenes y jóvenes querían aprender cosas que no se sabían en la comunidad, y obviamente a la comunidad le interesaba mucho que eso ocurriera, no iban a poder continuar sus estudios porque no tenían ningún papel, no tenían certificación escolar. Y entonces con ellos y para ellos se creó la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que es una coalición de indígenas y no indígenas, en donde llegan jóvenes sin escuela, que no tienen escolaridad previa, y llegan a aprender haciendo aquello que quieren aprender, con alguien que está haciendo lo que ellos quieren aprender. Se aprende haciendo en libertad y bajo la convicción de que estudiar debe ser la actividad gozosa de personas libres. No hay propiamente docencia en el sentido de que no hay un paquetes de conocimiento que se vayan a transferir en la universidad de unos a otros. No hay investigación porque nos sentimos muy claramente herederos de Orlando Falsi, de Puna Dignaraya y su investigación Acción Participativa, pero nos parecía que era importante suprimir toda relación de sujeto-objeto y hablamos de reflexión en la acción. Y no podemos hablar de extensión como se habla en las universidades, porque si usamos la palabra sería al revés. Nosotros somos extensión del movimiento social oaxaqueño, no seríamos nosotros los que fuéramos al movimiento social. Estamos metidos en ese movimiento, actuamos dentro de ese movimiento. No sabemos exactamente cuál es el significado de lo que esto represente en términos propiamente universitarios, pero la cuestión es que el estilo está cundiendo. Trabajamos, por ejemplo, desde la UNITierra con un grupo de 10 secundarias del sistema público de educación, en donde los niños y las niñas, el primer día que llegan a la escuela secundaria, se les informa que no va a haber clases, ni asignaturas, ni calificaciones, que tienen que inventar algunos proyectos que les interesen, platicarlos con los abuelos, con los padres y con la comunidad, y cuando lleguen a un acuerdo de cuál es un proyecto interesante para niños y niñas e interesante para la comunidad, van a hacerlo en 3 meses o en 3 años, según. Es muy impresionante ver a estos niños cuando ellos mismos presentan la experiencia, cuando están hablando de lo que significa, no están viendo al maestro, no están repitiendo cosas escritas, están creativamente pensando por sí mismos, arraigados en la comunidad. Y esto ocurre dentro del sistema público de educación. Los maestros que están allí operan fundamentalmente como escudos para protegerlos de las autoridades educativas, hacen todo el papeleo, inventan calificaciones que nunca conocen los niños, las mandan a la Secretaría de Educación y además son también un recurso si los niños tienen alguna duda, alguna preocupación, algo que no pueden resolver, acuden a los maestros para obtener su colaboración. En eso están, en eso estamos. Y podría, de hecho, multiplicar los ejemplos en cada una de las áreas. Se recupera el arte de habitar, se resiste la presencia de los arquitectos y de los ingenieros que llegaron a arruinar nuestros pueblos. Se recupera ese arte ancestral, pero sin negar, sin perder una relación con los conocimientos científicos o tecnológicos que pueden aprovecharse. Quizás el aspecto más importante, el aspecto que es central de todo esto que está pasando, es lo que empezamos a llamar en Oaxaca la feminización de la política. En Oaxaca de pronto han ocurrido en los últimos 10 años miles, literalmente miles de asambleas en que los hombres dicen en la asamblea: por 1000 años
A estas asambleas no podían venir las mujeres y además las mujeres no podían tener cargos. Nosotros hemos decidido que ahora sí pueden venir y sí pueden tener cargos. No es que estos hombres de pronto tuvieron una gran epifanía moral y cambiaron esa tradición. Es que esta es la lucha de las mujeres, porque para las mujeres de estas comunidades, de este mundo, la combinación de las tradiciones patriarcales con el sexismo moderno es lo más parecido al infierno. Se volvió absolutamente insoportable y las mujeres empezaron a tomar el liderazgo en los procesos de cambio social. Pero este liderazgo en los procesos de cambio social representa un cambio sustantivo incluso en los patrones, en las tradiciones feministas habituales. No estaban organizadas para conseguir la igualdad. Algunas de ellas decían, es que ¿para qué queremos ser igualmente explotadas que los hombres? ¿Para qué queremos tener su misma condición? Se trata de otra cosa. Y esta otra cosa implica claramente no solamente estar hablando de un mundo más allá del capitalismo, no se trata de hablar de un mundo más allá de la democracia formal, se trata de hablar realmente, seriamente, de qué cosa es un mundo más allá del patriarcado. Y esto significa hablar de un mundo en que desaparece toda jerarquía, que provoca reacciones en los hombres diciendo inmediatamente es que eso va a ser el caos, va a ser la arbitrariedad, y las mujeres contestan es que el caos y la arbitrariedad lo tenemos ahora precisamente por ese mundo jerárquico. El mundo más allá del patriarcado significa suprimir todas esas jerarquías, significa crear otro tipo de orden en que no haya excluidos, no solo no haya explotados, sino que no haya tampoco excluidos, que podamos enfrentar seriamente todo este resabio colonial en que seguimos inmersos y que seguimos con esta posibilidad de vivir de otra manera. Lo que estamos sintiendo es que la resistencia histórica, esa resistencia que lleva siglos en lugares como Oaxaca, está teniendo hoy una serie de expresiones de rebeldía. Recuerdan ustedes que hace 20 años en su alzamiento los zapatistas dijeron no somos revolucionarios, nosotros somos rebeldes, somos la antesala de la revolución. Bueno, los propios zapatistas y muchas otras gentes en estos 20 años han estado haciendo una serie de cosas que podemos considerar actos revolucionarios, pero actos revolucionarios que no son las revoluciones de ayer, que no se trata hoy de la toma de la Bastilla, del Palacio de Invierno o de la entrada triunfal de Fidel en La Habana, que no tiene nada que ver con esas revoluciones que ya agotaron sus posibilidades. Quizás un referente que puedo utilizar para tratar de aproximarme a lo que estamos viviendo allá es la definición que alguna vez dio Iván Illich de qué cosa es un acto revolucionario. Si un acto revolucionario es aquel que representa una transgresión de los límites culturales, de los límites que tiene cada cultura, que establece irrevocablemente una posibilidad que pudo haber sido predicha, anticipada, deseada, esperada, pero que hasta entonces no se había demostrado como posible. Esto es lo que hicieron, son actos revolucionarios, lo que nos cuentan las compañeras de Cherán. Son actos revolucionarios los de estos niños y niñas que están haciendo proyectos comunitarios en lugar de estudiar las asignaturas obsoletas de afuera. Son actos revolucionarios que están nutriendo, creando no solamente esa rebeldía en la que estamos tantos, sino que están nutriendo con eso una nueva esperanza. Si el momento es de peligro, si hay razón para tener miedo, pero hay razón también para tener una esperanza, una nueva esperanza. Y sí, en esto estamos, y esto es lo que queríamos platicar con Boaventura. Agradecemos la participación de los ponentes. A continuación, el profesor Boaventura de Sousa Santos hará una reflexión en torno a las participaciones. Saben que yo tengo aquí un papel que se llama conversador. La primera vez que me han dado este título, conversador. Pensaba que había toda mi vida sido un conversador, pero ahora aquí. Qué lindo, este realmente es un coloquio muy especial, porque realmente los temas, la manera como
nos organizamos acá y cómo la organización nos ha puesto, muestra que realmente esto es distinto. Podemos hablar de cosas muy distintas, con gente muy distinta, pero al mismo tiempo cosas que hacen sentido, ¿no? Y eso me ha dado una alegría muy grande de estar aquí. Por un lado, a Yunan, te digo bien tu nombre, Yunan, Guillermina es más fácil, Yunune. Mira, porque yo conozco de alguna manera, ya les lo he mencionado, la historia de Cherán, porque la acompaño desde hace mucho tiempo y que es una historia realmente muy importante por un hecho que ha mencionado, que un estudiante mío, Orlando Aragón, que hizo su tesis de doctorado sobre estos cambios de autodeterminación fundamentales que ocurrieron en Cherán. Esa es la atención, porque tienen una capacidad de multiplicador enorme, o sea, realmente de nuevos conceptos de autodeterminación. Y eso me lleva a un tiempo, que es un tiempo distinto, para explicar, quizás necesitamos de otros tiempos, necesitamos del tiempo que João César ha traído, y necesitamos de más historias contemporáneas que Gustavo ha traído. Y esto es que me parece que es la congruencia de todo esto y lo fascinio de cómo nosotros deberíamos organizar de una manera descolonial, ¿sí?, las universidades. Imagínense un curso que pudiera tener este tipo de composición. Todos distintos, activistas, hombres, mujeres, y que estaban hablando, unos intentando de dar una teorización y otros dando testimonios de sus luchas que también son teóricos de su manera. Están construyendo la teoría. Esto es importante, ¿por qué? Porque la autodeterminación realmente, como Yunan y Guillermina nos han traído, es una autodeterminación municipal que va a crear una otra forma de gobierno que es complicada, que, como les ha mostrado en las asambleas, para luchar en contra de un crimen organizado que existía antes, que va a tener un reconocimiento del Estado, como lo tiene ahora después de una conquista constitucional, legal, digamos así, y que va a crear una forma de autodeterminación que es distinta de las formas de autodeterminación anterior. La autodeterminación aparece por la primera vez en las Naciones Unidas en la resolución 1514 de 1960. Es interesante ver esto. Cuando se reconoce que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Y fíjense, porque estamos en el centenario de la Revolución Rusa, y es importante ver estas cosas, ¿no? ¿Quién presenta la propuesta? Es Khrushchev. Es la Unión Soviética que en ese entonces tiene una apuesta de apoyar los movimientos en contra del colonialismo europeo, y trae no fue esa la propuesta de Khrushchev por razones técnicas que no voy a hablar aquí, pero son ellos que traen la idea. Y es una idea nueva por esto, porque es la idea que se dice así: los pueblos colonizados tienen derecho a la autodeterminación incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan de prepararse para la autodeterminación. La autodeterminación es un derecho, y por eso no tienen que prepararse para eso y llevar tiempo. Tienen que autodeterminarse y después miran cómo van haciendo, quizás cómo se gobiernan, cómo se entienden, cómo se organizan. Claro que eso fue lo que llamamos la autodeterminación externa, o sea, la autodeterminación en relación a las potencias coloniales, ¿no? Después el otro problema era cómo se autodeterminaban internamente. Y internamente es como muñecas rusas, o sea, es internamente los pueblos indígenas dentro del Estado de México o dentro de otro estado de América Latina, y dentro de Cherán puede haber autodeterminación interna dentro de las diferentes comunidades que tienen entendimientos distintos de cómo se debe trabajar el bosque, por ejemplo, que están viviendo esto. Y que muchas veces en las comunidades indígenas y todas campesinas que conozco, un conflicto de generaciones muy interesante, no solamente de los más jóvenes por los más viejos, sino también sexual de mujeres con los hombres. Y estos conflictos tienen que ser, digamos, tratados, y a mí me gustó bastante
que Guillermina mostró muy claramente que esos conflictos estaban ahí y que el hecho que las mujeres tienen estos derechos ahora y tienen realmente un protagonismo nuevo, no deja de que no sean violentadas, que no sean discriminadas, que no sean violadas, ¿no? Eso es muy importante porque es algo nuevo en todos los movimientos de autodeterminación que estamos ahí, en todo el mundo. Gustavo lo mencionó ahora mismo en Oaxaca, el papel de las mujeres. Rojava, que es una comunidad kurda en el norte de Siria, que es una comunidad islámica suní, o sea, son los islámicos que dicen, claro, como muchas veces aquí en el continente se dice, claro, los indígenas son peores que los mestizos en relación a las mujeres, son más machistas, etcétera, etcétera. También se dice lo mismo de los islámicos son peores que los cristianos. Bien, en Rojava, todos los liderazgos son dobles, un hombre y una mujer. No hay ninguna asamblea que no tenga un hombre y una mujer. No hay policía, hay unidades de protección, dirigidas por un hombre y por una mujer. Entonces tiene cosas muy interesantes, ¿no? que si en una asamblea la mayoría son mujeres, no se puede tomar una decisión si por lo menos 40% no son hombres. Si la gran mayoría son hombres, no se puede tomar una decisión si por lo menos 40% son mujeres. Fíjense que esta es una manera de mostrar cómo debemos contra el patriarcado, el heteropatriarcado, como quieras, que es para mí, y ustedes que conocen un poquito mi trabajo, son las tres grandes dominaciones contemporáneas: capitalismo, colonialismo y patriarcado, tienen que estar juntas. Y están siempre juntas y la lucha tiene que estar junta. Por eso todos los procesos de autodeterminación que tenemos hoy, y miramos hoy dos aquí muy claramente, lo de Oaxaca y lo de Cherán, muy distintos, jurídicamente, muy distintos, ¿no? ¿Cómo son distintos los zapatistas? Pero van en la misma dirección, que gobernar es gobernarse, estar directamente involucrados en la determinación. Lleva siempre esta dimensión femenina muy fuerte. Y esto es nuevo. Hace 10 años, yo con alguna experiencia con los movimientos indígenas, hubo mucho movimiento, pero el movimiento feminista fue normalmente de mujeres blancas y mestizas en el continente. Ustedes fijan, soy muy amigo de una gran indígena, líder indígena, Blanca Chancoso, de Ecuador. Algunos la conocen porque es una mujer muy conocida, que es una luchadora por los derechos de las mujeres, pero sí rehúsa como indígena de considerarse feminista, porque dice, eso es feminismo, es las blancas y las mestizas. Nosotros hacemos de otra manera, y de hecho no usan el concepto de igualdad, usan el concepto quechua de Chachoahuarmi. Chachoahuarmi es un concepto quechua que quiere decir algo como yin and yang, complementariedad hombre-mujer, pero muy interesante, que son maneras distintas de poner hombres y mujeres en igualdad. Por ejemplo, las feministas tradicionales en América Latina y en el resto del mundo, convencionales, no sé si todas, pero en general el feminismo dominante organiza reuniones de mujeres separadas de hombres, sin hombres. Las mujeres indígenas en sus luchas por derechos de mujeres quieren que los hombres estén presentes. Y asistí en Perú a un debate interesantísimo entre mujeres mestizas e indígenas sobre esto, ¿no? Porque para las mujeres mestizas y blancas era la idea que era una debilidad de las indígenas. Ustedes quieren los hombres porque tienen temor que llegan a la casa y son golpeadas por sus hombres. Por eso los quieren acá. Respuesta de las mujeres indígenas: no, si nosotros no cambiamos los hombres, tampoco cambiamos la sociedad. Por eso queremos los hombres en nuestras reuniones. Dos conceptos de lucha feminista, que lo que es, por la igualdad, por los derechos de las mujeres, de manera distinta. Y esta interculturalidad, estas maneras distintas, son lo que enriquece hoy, que abre campos nuevos de política. Y eso me parece que es lo que es interesante de subrayar en Cherán, sobre todo por más una u otra razón, que gustaría para ustedes. Yo no sé que ustedes, y Guillermina, ustedes están muy bien ciertas en esto, porque sé que es nuevo lo que estás haciendo.
Y lo mismo pasa con Oaxaca y pasa obviamente con los zapatistas y con otros contextos que tenemos hoy en el mundo. Es esto, es que cuando tú tienes una victoria legal, por ejemplo esta que hubo, ¿no? La lucha empieza en ese día, ¿no? El gran error del movimiento indígena de Ecuador y de Bolivia es que cuando fueron aprobadas la Constitución de 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia, se fueron a la casa. Porque la Constitución estaba aprobada, los derechos indígenas están consagrados, podemos descansar. Un error tremendo. El día siguiente, la Constitución se empezó a deshacer, tanto en Ecuador como en Bolivia, te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el primer día de la lucha debería ser después de la aprobación. Y ustedes, por la manera como fue la victoria ahí legal, tienen que estar trabajando día completo. Y ahí hay un problema, que ustedes van a mirar y que es muy interesante para nosotros que habíamos trabajado mucho en esto, es cómo mantener el ánimo organizativo, porque la gente se cansa. Y hay que organizar cosas, hay que organizar fiestas, que no sean demasiado serias, porque la gente que no baila no hace la revolución, como ustedes saben, ¿no? No fui yo que lo he dicho, ¿no? Entonces hay que bailar, hay que organizar la fiesta de las cosas nuevas, porque si es una cosa solamente de reuniones, la gente se cansa, y pues va saliendo, y no dice nada, pero se queda aburrida. Nosotros, sobre todo las ideas de la izquierda, sobre todo la eurocéntrica, se quedó muy aburrida de muerte. Eso pasó en el siglo XIX, no, porque en el siglo XIX los obreros no tenían cultura, ¿no? No había grupos culturales, musicales, nada de eso para los obreros. Era todo de élites, de ópera, de sinfonías, pero no para las clases altas. Entonces los obreros tenían sus grupos de teatro, de poesía, de música. Después los sindicatos se crearon muy serios, se transformaron totalmente, fueron muy serios, aburridos por veces, ¿no? La izquierda se quedó muy aburrida también y la gente dejó de bailar. Y alguna puritana mismo. Yo asistí a cosas maravillosas que llegan a Mozambique, porque estaba en el movimiento anticolonial, no pude ir a Mozambique cuando era una colonia portuguesa, pero después fue. Y la Frelimo decía que danza es burguesía, que nosotros tenemos que hacer la revolución, pero no imagino cosa más eurocéntrica de concepto de revolución que de que no nos podemos divertir, beber un trago, bailar y todo eso, ¿no? Entonces, para les decir que esta lucha que estáis es realmente muy importante, pero hay que no descansar. Y les digo, podemos después hablar cosas muy concretas, porque nosotros sabemos, y Orlando conoce bien esta Universidad Popular de los movimientos sociales, sería muy bueno organizarnos con más gente de fuera para que pueda conocer los trabajos y la gran novedad que está en Chera. El gran problema es articular movimientos y está tanta creatividad. Yo voy a hablar en el último día de esto, pero hay que ver formas nuevas de articular las luchas. Ahora díganme, esto todo ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene esto a ver con lo que ha dicho João César? Todo, tiene todo a ver. Ustedes no se imaginan que en 1900 la población indígena del mundo había sido exterminada en 80%. ¿Y sabes cuál era la población del mundo, indígena del mundo, en 1492, cuando empezó la llamada conquista? Era exactamente la misma población de Europa. La población indígena del mundo era igual a la población de Europa. Después estaba reducida de 80%. Entonces, fue realmente un proceso muy violento, digamos, que ocurrió a lo largo de estos siglos y que realmente empobreció, y João César, con su erudición maravillosa de la literatura, le muestra, y nosotros de alguna manera las especificidades del colonialismo portugués fue que era un centro de un imperio y por otro lado era una colonia. ¿Sabías que los barcos, también con España pasó eso, ¿no? Los barcos venían de América con todo el oro que se robaba de acá, los indígenas, llegaban al puerto de Lisboa o al puerto de Cádiz y no salían, o sea, no descargaban el puerto, porque eran todo deudas de Portugal y de España a Inglaterra. Entonces se pagaban las deudas para eso. Entonces fue
Un robo como ahora se hace, es exactamente lo mismo del capital financiero, ¿no? Tú estás robando a Grecia para llenar la plata al Goldman Sachs, es lo mismo, ¿no? Las compañías, vamos a discutir eso en otra ocasión, pero fue importante ver cómo esto realmente, para entender que lo que me fascina más fue que el colonialismo tenía una característica que el capitalismo no tiene, ¿no? El capitalismo quiere ir al nudo, al centro de nosotros mismos, a nuestra vida, ¿no? Él nos quiere contaminar desde dentro totalmente. El colonialismo también lo hizo, pero no con la misma capacidad. Entonces, por ejemplo, era muy importante destruir todo el sistema imperial do Tuantinsuyo, de los incas, de los gobiernos imperiales que había por acá. Pero a nivel local no era necesario, porque para nivel local nos podríamos usar los jefes tradicionales, porque lo que era necesario era llevar la plata, y llevar el oro, y llevar el minerio. Y los líderes indígenas, líderes tradicionales, por veces eran también utilizados para eso, ¿no? Entonces se rescató alguna experiencia. El suma causa existe hoy porque las concepciones de buen vivir de Pachamama no se destruyeron. Estoy seguro que un siglo de centros comerciales van a destruir el concepto de Pachamama, lo que el capitalismo en siglos no logró destruir. Por eso es que la lucha tiene que ser anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Por eso traer todos estos tiempos, los tiempos de ahora, de las luchas, sin tú entender dónde viene, dónde tú vienes de esto, ¿no? De una lucha que empobreció también los colonizadores, porque había muchas ideas interesantes dentro de los colonizadores que no se podrían conocer, porque eso era importante lo que llevaba al despojo, al robo de las colonias. Por eso tenemos filósofos muy importantes que se quedaron olvidados. Spinoza se quedó olvidado, porque para él la naturaleza era como la Pachamama. Eso no le interesaba, porque quería una naturaleza cuerpo físico para explotar. Por eso Descartes era más importante que Spinoza. Entonces hubo un empobrecimiento total de toda esta tradición, por eso es muy importante que ustedes están haciendo una cosa que está en el tope de la historia. Están siguiendo una historia muy larga, pero hay que entender que la novedad de todo el trabajo y el trabajo que se hace en Oaxaca, y ahora en Oaxaca, con una preocupación que no lo veo tan grande en Cherán, y que yo pienso que es importante. Yo hace poco tiempo decía, estoy en Berlín de hecho, y la gente se quedó muy sorprendida, que la Comuna de Oaxaca de 2006 duró más que la Comuna de París. Pero la gente habla todo lado, ¿por qué? Porque Marx escribió sobre la Comuna de París, y entonces la Comuna de París, y Lenin, y todo eso y tal, duró más. Y podría durar más si no fuera la represión del ejército, ¿no? Sabemos. Y este señor que está aquí fue un hombre fundamental en eso, y escribió cosas maravillosas sobre lo que estás haciendo en Oaxaca. Y eso es que es la batalla que todas las organizaciones, y que nosotros de este lado, yo no hablé con el rector, pero espero que vamos a hablar en estos días, que es necesario descolonizar la universidad. Lo que estamos haciendo aquí ahora es descolonizar la universidad, trayendo otros saberes, trayendo otras luchas. Y quien va adelante de la descolonización es exactamente el trabajo de Gustavo, el trabajo de la UNITER, de los zapatistas y la versión en Oaxaca, que realmente buscar como nosotros, ocupar, como los ocupas, Occupy, el movimiento Occupy de los jóvenes. Tú ocupas un término, universidad, pero una universidad sin títulos, no tienes una universidad con los currículos, no tienes una universidad de los vencedores, es la universidad de los vencidos la historia, pero que no son víctimas, son resistentes. Y entonces es muy importante que en cada iniciativa de autonomía, de autogobierno, se cree de inmediato una universidad. Fíjate, los españoles hicieron casi eso, ¿no? Al contrario, los portugueses no querían universidades en las colonias, todos tenían que venir a mi universidad, que era la Universidad de Coimbra, y realmente en mi universidad se formaron muchos que después lucharon por la independencia de Brasil, ¿no? Pero era un sistema de control.
Los españoles en 1530 ya estaban ahí criando universidad por todo lado. Claro, muy elitistas, todo esto, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad. Se crea una iniciativa de gobierno local en Guerrero, en Oaxaca, en Guadalajara, en lo que sea, en Cherán, una universidad. Vamos a inaugurarla. Y si ustedes se organizan bien, yo voy a inaugurar con ustedes, voy a participar en una fiesta de inauguración. Porque es muy importante de descolonizar la idea de universidad, porque va a ser una lucha ideológica. Nosotros vamos a entrar en una lucha ideológica tremenda, que nos van a decir, porque tenemos una economía de muerte, que dice que es la única científica. Nuestra economía, nuestra democracia, que no es liberal, no es una democracia para seguir. Nuestra economía, que es de cooperación, que es de compartir, que es de mingas epistémicas, como mingas de trabajo comunitario. Eso tenemos que traerlo y dar una idea de autoestima, porque si no vas a vivir este problema que tenemos hoy, por ejemplo, en Ecuador, que si tú no das un incentivo para una educación intercultural fuerte, ¿no? Para tu cultura, para proyectar tu comunidad en el universo, en el mundo. Lo que es bueno, la Pachamama no es buena por ser indígena, es buena porque es buena para el mundo. Un concepto de Pachamama es útil para toda la gente, ¿no? Si tú no das esta autoestima, los jóvenes indígenas quieren aprender inglés y no quieren aprender aymara, no quieren aprender quechua. Porque todos los días le dices, de la computadora tienes que saber inglés, hay algún programa en quechua. ¿Cómo se dice delete en quechua? O sea, necesitarías de 4 o 5 palabras para decir delete. Entonces no hace, ¿no? Entonces tienes que crear eso para crear la interculturalidad a partir de la plurinacionalidad. Lo que ustedes están haciendo, que está haciendo en Oaxaca, que lo esté haciendo antes en Chiapas y que estamos haciendo en Rochave, que estamos en muchas comunidades quilombolas en Brasil, muchas comunidades indígenas que lo hacen y que están ahí organizando sus vidas. Estamos intentando de ver cada una universidad y lo ideal. Y eso es por eso que es muy importante, y Gustavo siempre ha subrayado esta mi idea de integrar movimientos, de que no es necesario ir en contra las universidades convencionales, es crear alianzas. Entonces, tú haces un convenio entre, por ejemplo, yo asistía hace poco, y lo mencioné aquí en octubre, ¿no?, de estar en una universidad dentro de una prisión, donde están los guerrilleros del ELN en Medellín, que me invitaron para discutir la Universidad Popular, una idea de una Universidad Popular, con una alianza con la Universidad Javeriana, que además es jesuita, pienso yo, la Javeriana de Bogotá. Están organizando entre la prisión y la Javeriana. La Iberoamericana puede hacer, ya tiene convenios con ustedes, con Oaxaca, puede hacer con Cherán, hagan convenios para formar los profesores. Porque si ustedes no van a formar los profesores, ellos van a mirar muy curioso lo que ustedes están haciendo en Cherán y en Oaxaca, pero lo máximo que quiere es escribir libros sobre ustedes. Porque lo que es necesario es escribir con ustedes. Por eso todas las epistemologías del sur es dejar de escribir sobre y escribir con. Y eso es en lo que estamos. Por eso es de diferentes tiempos y espacios. Más nacional que Gustavo nos ha traído también, de toda la crisis de la democracia, internacional del colonialismo y de otros tiempos históricos, y las comunidades que ustedes están haciendo, esta flexibilidad transescalar, de mirar de una escala a otra, de un tiempo a otro, para entendermos lo que ustedes están haciendo, que para mí no es porque yo aprendo con ustedes, simplemente porque una hipótesis simple, una intuición, que son las emergencias. Ustedes me están diciendo lo que es una emergencia. Gustavo me está diciendo lo que es una emergencia. João César me está diciendo lo que es una emergencia de revisitar completamente el colonialismo, por lo al revés, traer la literatura para los marcos del conocimiento y hacer un otro gestalt, como decían antes, una otra configuración de visión. Por eso nuestras gafas son los que nos impiden de ver. Tenemos una epistemología de ceguera, como digo siempre.
nos ayudamos a ver cuando estamos así en estos contextos. Qué buena, esta primera sesión fue fabulosa, muchas gracias. No va a haber debate, no hay nunca debate de la gente. Justo vamos a darle la palabra, tenemos poco tiempo, pero damos algunas intervenciones. Le pedimos al público que trate de ser lo más sintético posible. Gracias. Hola, buenas días. Una pregunta para pues, los 5, no sé, quien pueda aportar algo. Me pareció bastante interesante el ejercicio, la experiencia de autonomía que se gesta en la Universidad de Oaxaca. Muy interesante, que es realmente autonomía sucediendo. Y otra forma de ver al Bildung, también como produciendo imágenes que son referencias, pero autoconcebidas hacia dónde marchar, ¿no? Está muy interesante. Y me parece muy valioso también. Pero hay algo que bueno, personalmente me preocupa, y sobre todo como en sociedades o comunidades que no están tan aisladas, sino que son como más urbanas, ¿no? Y este problema en donde tienes, por ejemplo, en el sentido sociológico de Pierre Bourdieu, de el capital cultural, ¿no? Que arrastras y se reproduce, ¿no? Entonces es una cosa transgeneracional que, bueno, puede haber un momento de ruptura, que, por ejemplo, con ejercicios de autonomía, que a través de, pues no sé, pues en el hogar, en la escuela, que se puedan producir ese tipo de ejercicios, está bastante interesante, pero a la hora de intentar hacer un corte en un sentido histórico de dislocación entre, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Pero que es una idea, es una lógica, es todo una especie de entramado bastante complejo que está adherido en el sentido de la carne y el espíritu, así en lo metafísico que hay de verdadero ahí. Entonces, ¿cómo ven ese problema, ¿no? Como la posibilidad de paso de una cosa a otra, en donde realmente sea posible pues cortar pues esa historicidad, ¿no? Pues digamos colonial, sobre todo en el caso de Latinoamérica, África, etcétera, 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 e incluso a la Europa, ¿no? Que, bueno, es una. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por favor. Te pedimos que sea breve por el tiempo que nos resta. Sí. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es para mis compañeras y es con respecto a cuáles fueron los retos para que se empoderaran los nuevos agentes en su lucha. O sea, ¿cómo se dio, como dice mi compañero, esta ruptura para que ustedes como nuevos agentes de cambio social pues ganaran y sigan todavía en el proceso de desarrollar esta autonomía? ¿Y cuál es el papel ahora que tienen ustedes como agentes sociales de cambio? Y una última pregunta. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy bibliotecóloga, o sea, me dedico a las bibliotecas y quiero saber qué papel tiene la biblioteca en Cherán y en Oaxaca y si se puede como distinguir un uso de la información en esas comunidades o en los procesos, ¿cómo sería? Digo, a lo mejor es algo muy extenso, ¿verdad? Pero así como en unas cuantas líneas. Gracias. Pedimos a los ponentes que tomen la palabra. Allá, Lala, hay otra pregunta. Buenos días. Un comentario muy rápido. En esta búsqueda de identidad, que no es poca cosa, yo estoy pensando en que si desde las comunidades, dentro de todos sus pueblos con historia, no están cargando o haciendo demasiado denso ese concepto de identidad, si además de la historia de esos pueblos le tienes que sumar
carácter rebelde, revolución, resistencia, y le tienes que sumar además, si le faltara algo, feminismo, logros de la lucha social mundial que está contenida en todo el pensamiento latinoamericano marxista. O sea, si todo eso tiene que estar adentro, yo me pregunto, ¿habrá realmente un resultado, un producto de identidad? ¿O no es suficiente con conocer la condición que, por ejemplo, tenían las repúblicas indias en Oaxaca con el Imperio Español? O sea, eso muchas veces, yo también he trabajado en muchas comunidades indígenas y no saben nada de eso, o sea, ni saben por qué están en la selva, o sea, todos esos pueblos están, sí, despojados, dijo modo de producción contra despojo, se volvió una forma de despojo, pero todas estas culturas, pues no tienen, vaya, la sistematización de un pensamiento. Tienen claro todas las banderas de la izquierda, todas las banderas inclusive de la derecha, como qué bueno es la educación y qué bonita, pero más allá no veo un aterrizaje, no veo productos. Gracias. Ok. Estamos un poco cortos en tiempo. Vamos a tratar de responder las preguntas y en la próxima mesa tratamos de retomar el debate. Ya. Me llamo Aldavi. Algunas comunidades y colectivos y barrios del Estado de México estamos pues aventándonos una aventura para crear como un semillero de ideas en el Estado de México. Y una de las mayores como retos y dificultades que estamos encontrando es la confluencia pues de lo comunitario entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entre la ciudad y el campo, porque pues de este lado del Estado de México están ciudades de Nezahualcóyotl, Ecatepec y esas partes urbanas, y de este lado están comunidades como Xochicuautla, ¿no? Entonces, pues para preguntarles cómo han caminado pues en la Unitierra de Oaxaca, en ese sentido, entre lo rural y lo urbano, cómo podemos confluir, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, allá con temas de oralidad, de cómo luego a veces metemos una lectura, pero es difícil, pues a veces tiene que ir por lo oral, por las radios. Y entonces para preguntarles eso, ¿no? Ir agarrando como un norte en este esfuerzo que estamos emprendiendo. Ahora sí, les pedimos a los ponentes. Bien, pues comentándoles rápido, acá en la comunidad de Cherán nunca hemos propiamente identificado como líderes ni a veces tal cual como agentes de cambio. Sentimos que a veces la acción vale más que las palabras, y acá precisamente es una cuestión que se genera así, o sea, nos asumimos como comunidad, como un trabajo en colectivo, no identificando a alguien, y esto precisamente surge como una manera de protección desde el inicio del movimiento, porque si hubiera personas identificadas, nos costaría más vidas de las que ha costado, ¿no? Entonces fue una decisión que se asume en colectivo, que el trabajo se da así, si bien ahora, como lo indiqué, habemos representantes de esa voz de la comunidad, pues nuestra chamba es hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Poniendo nuestro máximo interés y nuestras ganas, porque también lo vemos como una cuestión de los cargos que tenemos en las comunidades, es decir, en este momento a mí me toca ofrecerle lo mejor de mí, apoyar el proceso, porque sabemos que es algo que tiene que continuar con alguien más en cierto momento. Entonces estamos igual trabajando con cambios cada 3 años, pero que sabemos que quien venga tiene que hacer también la continuidad del trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, nuestra tarea es eso, como cuestión de jóvenes, encaminarlos e integrarlos lo más que se pueda a las formas que estamos teniendo como comunidad, para que en cierto momento los papeles puedan asumirse también desde la juventud y de los que vienen, ¿no? También trabajando con los pequeños, y en esta parte
del uso de la biblioteca, pues reconocemos en realidad que no funciona. O sea, en Cherán tenemos una pública, pero la señora que está como encargada, digamos, de este sistema, pues es muy gruñona y la verdad ni quién quiere visitar la biblioteca. Entonces esa es una de las limitantes, y acá sentimos lo que ha funcionado más es justo esta transmisión oral que también se da desde nuestra forma de organización, que es a través de la palabra, alrededor del fuego, y que en la actualidad pues se sigue haciendo así. O sea, tenemos más confianza de preguntarle a los abuelos ciertas cosas que de ir y utilizar los libros en un lugar donde la atención pues está sujeta a los horarios de ella y donde no se han tomado cartas en el asunto, que reconocemos que es uno de los errores que también tenemos, porque la comunidad ya debió tomar un papel importante, pero inclusive hay lugares como en nuestro consejo, que creo que tenemos también libros que ni la biblioteca tiene, por ejemplo, y que también el trabajo que se está haciendo pues se ha quedado ahí, y que también no nos hemos quedado con eso, sino está ya la producción de un libro encaminado para niños, que surge desde los niños y jóvenes en talleres de verano de reconocimiento del territorio, que está siendo utilizado por ellos, y que próximamente estrenaremos también un libro que es la memoria histórica de Cherán, y que es como los aportes que tenemos en ese sentido, más otros materiales que han salido. No sé si voy a poder contestar siquiera alguna de las muchas ricas preguntas que ustedes hicieron. Quisiera hacer este comentario. Quizás la peor de las crisis, de las muchas crisis que actualmente padecemos, es la crisis de imaginación. Y una de las formas en que se manifiesta más claramente esta crisis es en la cuestión del lenguaje. Las palabras son puertas y ventanas de la percepción, y creo que tenemos que empezar a reconocer con seriedad que no tenemos las palabras para poder expresar lo que está pasando. Las rupturas se están dando en la práctica concreta de personas comunes, de los pueblos, de las comunidades, y no tenemos palabras que nos permitan recoger, expresar de una manera adecuada estas nuevas realidades que pertenecen ya a otro tipo de racionalidad y a otro tipo de realidad de mundo. Dentro de esta cuestión, este reto fundamental de descubrir las nuevas palabras, palabras que pueden ser del uso corriente de la vida cotidiana, que adquieren otro significado, y palabras que adquieren un sentido distinto, tenemos que buscar una nueva forma de diálogo con el texto. Implica que las bibliotecas con las que tenemos, o las que tenemos acceso en Unitierra, empezaron a ser usadas y empezaron a tener un sentido para nosotros, y empezamos a tener la inmensa satisfacción de que se nos perdieran muchos libros, porque tuvimos previamente un largo proceso de diálogo crítico con el texto, con el alfabeto mismo y con lo que significa la palabra escrita. Diría de una manera que puede resultar en este lugar casi ofensivo, si uno le pregunta a cualquier graduado de cualquier universidad, de cualquier carrera, ¿cómo sabes lo que sabes? Dirá, pues sé lo que sé porque puedo repetir, porque lo dijo Foucault, lo dijo este gran biólogo, lo dijo Einstein, generalmente hombres blancos muertos. Y como pueden repetir lo que ellos dijeron, creen que además pueden aplicarlo, pero realmente no saben cómo saben lo que saben. Y tuvimos que hacer un largo proceso para reconocer distintas formas de saber, y cómo se puede saber lo que se sabe, y cómo se puede tomar una distancia crítica respecto a los que dicen que saben todo lo que nosotros sabemos y lo que no sabemos. Cuando logramos tener esta distancia crítica, entonces podemos empezar a tener un cierto diálogo con esos autores, y de pronto ese diálogo con los autores nos puede servir para inspirarnos, para enriquecer nuestra reflexión cotidiana, nuestra reflexión crítica, nuestra reflexión en la lucha. Yo creo que, repetiré al señor Foucault, yo creo que tuvo una intuición sumamente interesante cuando en algún momento habló de la insurrección de los saberes sometidos. Estamos hablando de 1972, y que en su lección decía: esta insurrección de los saberes sometidos que empiezo a olfatear implica la posibilidad de yuxtaponer los saberes eruditos con los saberes empíricos.
y que esta yuxtaposición, no fusión, no mezclarlos, no hacer una sola cosa de los dos, esta yuxtaposición de esos saberes puede generar saberes históricos de lucha. Yo creo que esto nos está ocurriendo, que esta intuición de él está pasando en la práctica, que estamos yuxtaponiendo estos distintos tipos de saberes y con esto formamos el saber histórico de la lucha concreta en la que estamos. Quiero hacer un comentario breve a lo que tú has mencionado. Creo que también, sí, que cómo pasar de lo que decimos para una acción más concreta. Creo que entre muchas tareas me ocurren tres. Una, Boaventura la mencionó, en diálogo con Guillermina Yunen, entonces creo que va a hablar más, que es no escribir más sobre, sino con. O sea, no impartir, sino compartir conocimiento. Por eso Boaventura creo que va a hablar. Creo que hay otras dos tareas que son urgentes y que podemos hacerlo. Una la estamos haciendo en este momento. Creo que el momento en que, por ejemplo, los brasileños empiecen, los de habla portuguesa, empiecen a leer a los hispanoamericanos y los hispanoamericanos empiecen a leernos, el momento en que no solo aprendamos inglés, francés, alemán, y estemos muy orgullosos cuando sepamos alemán, porque nadie lo sabe, ¿verdad? Sino que ustedes estudien portugués y que nosotros brasileños hagamos lo posible, y portugueses hagamos lo posible para que seamos al menos comprensibles. Una vez dictando un curso acá en México, yo desarrollé una reflexión y me di cuenta que los alumnos no me acompañaban. Entonces pregunté qué pasaba. Era muy claro, toda la reflexión se basaba en un filósofo mexicano contemporáneo que considero muy importante, para mí muy inspirador, que desarrolla lo que él llama de hermenéutica analógica, se llama Mauricio Bechot. Creo que es uno de los filósofos contemporáneos más interesantes para precisamente evitar el binarismo de algunas posiciones filosóficas que tienen siempre trincheras y que nunca establecen diálogo. La hermenéutica analógica, creo, es una respuesta muy creativa, muy original, muy nuestra para esa situación. La clase de como 25 alumnos en la UNAM, nadie había leído Mauricio Bechot, pero eres de la UNAM, ¿verdad? Es incomprensible. No habían leído Mauricio Bechot, pero conocían su Paul Ricoeur, su Habermas, su Michel Foucault, y actualmente, claro, su Agamben, que no es posible pensar sin Agamben o sin Peter Sloterdijk o sin Zizek, ¿verdad? Siempre tenemos estos pensadores sin los cuales no podemos ni siquiera empezar a decir nada. Pero no habían leído a Mauricio Bechot en la UNAM. Por supuesto, en Brasil nadie lo conoce. Entonces, hay una tarea urgente que es sencillamente leernos y crear un repertorio común. Leernos, conocer una tradición de un pensamiento, que creo que es un punto muy importante en algunas reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, que es rescatar el pensamiento filosófico ibérico de los siglos XV y XVI, que ya no se conoce, pero que tienen intuiciones fundamentales para repensar el día de hoy. Una tarea. La tercera tarea, la otra es la de Boaventura, no escribir sobre, sino escribir con. Hay un antropólogo brasileño contemporáneo que creo que sería muy importante, por ejemplo, para la discusión que tenemos ahora, que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Es uno de los más importantes alumnos de Claude Lévi-Strauss, reconocido por él como uno de los grandes antropólogos de la actualidad. Lo que hace Eduardo Viveiros de Castro es que con su conocimiento, pero profundo conocimiento de la teoría antropológica occidental, trabaja desde siempre. Empezó trabajando con los indios Araueté en Brasil. Su tesis de doctorado era una reflexión muy sugerente sobre el canibalismo de los dioses que practicaban los Araueté, y desarrolló después con la cosmología de los amerindios lo que llama de perspectivismo amerindio, multinaturalismo y predación ontológica. Entonces llegó a definir un tipo de identidad que funciona no por ipseidad, o sea, no por autocentramiento, que es lo típico de la cultura occidental, sino por lo que llama de predación ontológica. O sea, es una identidad que es siempre inestable, no como signo de una ausencia, es una identidad incapaz, como la escritura de la poética de Boaventura de Sousa Santos. Y para la definición de esa identidad, el otro tiene centralidad absoluta. La identidad es continuamente no ontológica, sino relacional. Entonces creo que son tres tareas muy importantes, y estar aquí ahora discutiendo la obra de Boaventura es una de esas tareas que creo que tenemos que llevar adelante.